Y llega nuestra cita semanal con la salud mental, o mejor dicho, con el ámbito de la psicología. Abrimos este gabinete no solo psicológico, sino también radiofónico, que gracias a los profesionales del equipo de Isabel Moya, psicóloga, pues podemos analizar diferentes aspectos de nuestra salud mental. Conocer a veces términos como el que hoy les planteamos. Hoy vamos a conocer lo que es el desgaste por empatía, que quizás digan, yo esto no lo he oído en mi vida, a mí no me pasa. Pues presten atención, porque a lo mejor es más frecuente de lo que pensamos. Y las claves nos las ofrece Almudena Rodríguez, licenciada en Psicología y de este equipo de Isabel Moya. Almudena, muy buenos días. Hola, buenos días, Loli. Sí, vamos a empezar con el desgaste por empatía. Vamos a empezar definiendo qué es la empatía, ¿no? La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Es ponerse en el lugar del otro. Es la famosa frase de me pongo en el lugar del otro y entiendo lo que está pasando. La empatía es una herramienta esencial en el ámbito de la salud, ya que, bueno, pues se relaciona directamente con las bases de un buen vínculo terapéutico. Es decir, todos valoramos positivamente cuando nos sentimos escuchados y valorados y entendidos por nuestro psicólogo, nuestro médico. El síndrome de desgaste por empatía es un término que relativamente nuevo. Fue acuñado por el doctor Charles Sigley en 1971 y hacía referencia al desgaste emocional que sufrían las enfermeras a finales de los años 60, tras el cuidado de los soldados norteamericanos que habían participado en la guerra. Uh-huh. Es descrito por su autor como una consecuencia natural, predecible, tratable y prevenible, que es derivado del trabajo con las personas que están sufriendo. Y bueno, pues es muy importante estudiar este fenómeno porque, bueno, como ya habéis podido intuir un poco, pues es un tema que está de actualidad. Lo hemos visto con el COVID, ¿no? Profesionales desgastados, cansados, haciendo horas extra, muchas. Entonces, esto hay que estudiarlo y tenemos que trabajar en ello. Uh-huh. Pues vamos a conocerlo un poquito mejor para saber con exactitud qué es, porque hay algo parecido, y sobre todo en el ámbito laboral, que habíamos escuchado y que en algún programa ya hemos hablado de ello, como era el burnout, el síndrome del quemado. ¿Es lo mismo que el desgaste por empatía o hay diferencias? Bueno, hay algunas cosas en común. Las cosas en común es que es un malestar generalizado de la persona que lo está sufriendo, a nivel físico, psicológico y emocional, pero sí que existen algunas diferencias y es importante definir cuáles. Por ejemplo, en el síndrome del burnout, el origen del malestar está directamente relacionado con las condiciones laborales. Sin embargo, en el síndrome por empatía, desgaste por empatía, el malestar está relacionado con el hecho de trabajar con personas que sufren. En el burnout, la sintomatología aparece de manera mucho más gradual, es decir, la persona se va quemando, de ahí su nombre, ¿no? Uh-huh. Y en el desgaste por empatía, la sintomatología aparece de manera mucho más brusca. Uh-huh. Y principalmente nos tenemos que quedar con la idea que el síndrome del burnout puede aparecer en cualquier profesión, pero el desgaste por empatía solamente aparecerá en aquellas profesiones en las que hay un trato directo con la persona que está sufriendo. De ahí es la importancia de esta diferencia. Ajá. Entonces, ¿hay determinados colectivos profesionales que son más susceptibles de estar afectados por este síndrome? Sí, claro. Bueno, yo creo que ya lo habéis podido un poco intuir los radioespectadores. Es decir, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, todos aquellos que lidian directamente con el dolor humano, básicamente. Uh-huh. Pero bueno, más allá de profesiones o de especialidades, también cualquier persona, ¿no? Y por la convivencia, por estar cuidando a una persona o por el día a día, podríamos también ser afectados por este síndrome. Vamos a conocer, si te parece, su sintomatología para saber detectarlo. ¿Cuál sería? Pues mira, en algunos casos se llega incluso a tener un cuadro muy semejante a lo que se habla en psicología del trastorno de estrés postraumático. ¿Y qué es ese trastorno de estrés postraumático? Pues es básicamente un malestar generalizado que se da en personas que han sufrido uno o varios elementos traumáticos en su vida. Y se fundamenta en 3 pilares, ¿no? Uno de ellos es la hiperactivación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la persona tiene esa sensación de estar en tensión constante. Tiene problemas de sueño, irritabilidad, estallidos de ira, un incremento de la ansiedad. Es un sentimiento constante de amenaza.
El segundo pilar fundamental es la evitación, es decir, la persona siente un deseo de evitar todo lo relacionado con el evento traumático, desde el lugar donde ocurre, la fuente de estrés principal, desde pensamientos, sentimientos. La persona se bloquea, no quiere enfrentarse a todo lo que le recuerda a ese trauma. Y luego está el tercer pilar, que es la reexperimentación, es decir, la persona está como reviviendo la situación del trauma. Tiene pensamientos intrusivos, imágenes que asocia con ese evento traumático. Es una sensación bastante angustiosa. Y bueno, pues dentro de la profesión, que son más vulnerables, hay algunas variables que indican que estas personas pueden tener más incidencia de desgaste por empatía, como son, pues, mira, por ejemplo, el sexo. Las mujeres siempre tienen una mayor incidencia, es cierto, pero sin embargo no es una diferencia estadísticamente significativa. La edad y la experiencia sí que son más importantes, es decir, a menor edad y menor experiencia, mayor es la probabilidad de padecer este síndrome. Pero en esto hay que ser muy cautos porque todavía hay que hacer mucha investigación a ese propósito. Ajá. Vamos a las pautas. Lo hemos detectado a través de su sintomatología, sabemos a qué colectivos afecta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las pautas a seguir? En este caso, imagino que con el autocuidado de la propia persona. Sí, básicamente es eso. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como una profesión vulnerable. Vamos a dejarnos de lado la capa de superhéroe, el terapeuta, los médicos, enfermeros también nos tenemos que reconocer como que tenemos que trabajar nuestra propia gestión emocional y establecer límites entre nuestra vida personal y privada, ¿no? Y profesional. Una segunda pauta que podemos dar es, bueno, pues lo básico, establecer relaciones positivas con los pacientes a través de una buena alianza terapéutica, marcar los límites. Una tercera pauta es rutinas diarias de autocuidado básicas, estandarizadas, es decir, lo que los psicólogos recomendamos a nuestros pacientes: descanso, alimentación adecuados, mantener unas buenas relaciones sociales, actividades placenteras, etcétera. Un cuarto pilar es hacer una revisión de la práctica profesional, en reuniones de equipo, supervisiones, hacer un propio seguimiento terapéutico personal. Y más allá de eso, pues estrategias de manejo del estrés. Están funcionando muy bien las técnicas de relajación, yoga, mindfulness, etcétera. Y sobre todo también establecer muchos límites, ¿no? Tener una agenda ordenada, ponernos pausas y respetarlas. También hay que tener en cuenta que esto es un problema que surge a nivel individual, pero también tenemos que estar atentos a la responsabilidad de las empresas y las instituciones. Es decir, los lugares de trabajo deben ofrecer condiciones laborales que sean pertinentes y que sean adecuadas. Es decir, tenemos que estar atentos a la rotación de los servicios, horas de formación para cursos de autocuidado, espacios que faciliten un poco el intercambio entre profesionales para hacer revisiones de casos, atención a las horas extras que acumulamos, ¿no? Y bueno, ya por último, muchos investigadores también apuntan a que ya desde las universidades se tiene que preparar a los futuros profesionales a través de cursos de autoconciencia y de autocuidado específicos. Es decir, tenemos que preparar a los alumnos para estas profesiones que suelen ser muy complicadas en el futuro. Dar esas herramientas, ¿no? Como parte de su cualificación, tienen que estar también dispuestos a lidiar con esto de la mejor manera posible y sin que la salud no les vaya de por medio. Hemos hablado de las pautas de autocuidado, pero yo no sé si habría alguna manera de prevenir, antes de que suceda esta fatiga por empatía. ¿Se podría prevenir, Almudena? Pues para prevenir la fatiga por empatía es importante que el profesional ya posea una buena capacidad de introspección sobre sus propias emociones. Esto le va a permitir comprender a sus pacientes y entender sus emociones, así como la causa de su propio malestar, ¿no? La clave es básicamente disminuir las probabilidades de la sobrecarga emocional. Y es que los terapeutas tienen que comprender las emociones de los pacientes, pero no tenemos que caer en el hecho de experimentarlas. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Ajá. Habíamos entendido siempre la empatía como algo bueno, algo positivo, un valor a tener en cuenta. Me pongo en tus zapatos, me pongo en tu piel, pero llevado al extremo, hoy hemos visto
que puede ser perjudicial para nuestra salud mental y que hay determinados colectivos, sectores profesionales que trabajan con el dolor humano, como son psicólogos, psiquiatras, pero también enfermeros y enfermeras, trabajadores sociales y tantas profesiones que bueno, pues están bastante más en riesgo de padecerla y que por culpa de la pandemia, de la carga de trabajo, del día a día, de la sociedad que vivimos actualmente, están un poquito al límite. No sé si hay que destacar alguna cosita más para cerrar este capítulo de tanta utilidad. Bueno, pues a ver, en realidad estamos dando un toque muy negativo, ¿no?, a todo esto, pero muchos autores lo reflejan como algo casi positivo, porque en verdad si ponemos el valor, ¿no?, en esa alianza terapéutica que hacen el terapeuta con el paciente y esos profesionales con los pacientes, es decir, esto no es algo malo que haya que evitar a toda costa. Tenemos que estar alerta de cuáles son esos síntomas que pueden ir apareciendo, pero tenemos que tomarlo también como algo positivo, porque quiere decir que estamos implicados con nuestro trabajo y con nuestros pacientes. Y simplemente lo que tenemos que hacer es tenerlo en cuenta y saber poner estrategias de autocuidado para compensar ese desgaste. Pues con eso me quedo, con detectarlo a tiempo, con tenerlo en cuenta, con poner esos límites invisibles pero necesarios entre lo personal y lo profesional, y con esas estrategias de autocuidado que Almudena Rodríguez nos facilitaba. Lo primero, reconocer que no somos superhéroes, y después, pues el resto de las rutinas diarias, el yoga, el mindfulness, descanso, alimentación y estrategias de manejo del estrés. Almudena Rodríguez, muchísimas gracias por abrirnos luz en este campo. Buen día. Muchas gracias a vosotros. Buen día.